Hola de nuevo. Continuemos avanzando con nuestro curso. En esta sección nos centraremos en conocer los conceptos fundamentales del Business Intelligence parte 2. Bueno, primero de todo hay que entender el tema de las analíticas que existen. En la actualidad, uno cuando trabaja en el mundo de la analítica de datos, realmente uno puede aplicar diferentes tipos de analíticas sobre contextos y escenarios de negocio en particular. Empecemos por la analítica más elemental, la fundamental, que es la analítica descriptiva. La analítica descriptiva es una analítica que tiene foco en el pasado. ¿Eso qué significa? Eso significa que va a tratar de responder la pregunta ¿qué fue lo que pasó? Por supuesto que para poder responder esta pregunta, como hemos comentado antes, debido a que el foco está en el pasado, la mirada siempre va a estar en el uso o en el análisis de datos históricos. Es decir, sucesos, eventos, transacciones que ya han ocurrido. ¿Bien? Ahora, muchas veces una de las preguntas típicas que solemos tener es ¿qué se considera data histórica? Y la realidad es que no hay una respuesta que podamos aplicar absolutamente a todos los escenarios. Muchas veces la data histórica se puede interpretar como la data que tiene, por ejemplo, 6 meses, o 1 año, o 3 años, o 5 años. La realidad es que todo depende de la volumetría, del nivel de transaccionalidad que tenemos en nuestro negocio. A veces, simplemente si nuestra empresa tiene un nivel de transaccionalidad muy alto, analizando los últimos 6 meses uno es capaz de identificar patrones o tendencias. Hay veces que esto no pasa y necesitamos analizar 1 año para poder identificar si, por ejemplo, existe algún fenómeno que tenga que ver más con alguna cuestión estacional. Realmente el tema de lo histórico lo va a definir el negocio en función, primero de todo, de lo que se necesita, es decir, del área empresarial que se va a analizar, y a su vez también debemos de tener en cuenta la volumetría, que como ya hemos dicho, es una variable importante a tener en cuenta dentro de este tipo de analítica de datos que podamos aplicar. Bueno, siguiente analítica. Una vez que nosotros ya hemos entendido qué fue lo que pasó, que es una de las analíticas fundamentales, esenciales, que justamente nos va a permitir entender un poco el contexto, dónde estamos parados, qué es, digamos, lo que necesitamos desde la perspectiva de negocio, uno tiene que ser capaz de identificar qué fue lo que pasó, ¿bien? El qué fue lo que pasó tiene que ver en identificar las causas. Entonces, cuando hablamos de causas, cuando hablamos de motivos, razones, estamos hablando ya de aplicar una analítica de diagnóstico. Esta analítica lo que trata de responder es la pregunta ¿por qué pasó? ¿Qué cosa? Bueno, ese evento, ese suceso que estamos investigando. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros estamos analizando nuestras ventas y en los últimos 6 meses notamos una tendencia en la cual, por ejemplo, nuestras ventas se están viendo reducidas significativamente. Estamos cada vez vendiendo menos. Ahora, mi pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, estamos cada vez vendiendo menos. Ahora, ¿por qué pasó? Es la razón por la cual tratamos de entender este diagnóstico. Como podemos imaginar, existen a veces muchos motivos y en gran medida hay veces hay variables que no podemos controlar. Entonces, en el tratar de identificar o hacer una analítica de diagnóstico, también tenemos que ser muy claros en lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, es decir, las famosas variables dependientes o variables independientes. ¿Bien? Por ejemplo, puede llegar a pasar que vemos que hay un descenso significativo en las ventas y uno podría decir, bueno, eso es producto de una recesión económica de un país en particular. Evidentemente, la inflación, la devaluación son variables que no vamos a poder controlar y siempre el foco debe de estar en las variables que efectivamente nosotros como negocio tenemos acción, ¿bien? Es decir, las variables controlables. Una vez que llegamos a ese punto, tenemos la analítica predictiva que trata de entender qué es lo que va a pasar. Y obviamente la analítica predictiva habla del futuro, ¿sí? El foco está netamente vinculado al futuro, cosas que evidentemente aún no han pasado, que voy a tratar de poder identificar, y para eso vamos también a analizar datos históricos.
La analítica predictiva, de alguna forma, surge del concepto de pensar que lo que pasó en el pasado va a soler repetirse o va a tender a repetirse. Entonces, si algo sucedió de tal manera en el pasado, en el futuro, ¿sí?, se pretende o de alguna manera se estima que va a ser o va a tener un comportamiento similar. Bien, la analítica predictiva es una vinculación netamente de lo que tiene que ver Machine Learning, Data Science, bien, cuestiones asociadas. Ahora, una vez que yo estimo qué es lo que va a pasar, ¿no?, hay una analítica que tiene que ver con lo prescriptivo, es decir, qué es lo que deberíamos hacer. ¿Bien? Obviamente esto de qué es lo que deberíamos hacer tiene que ver ya con una mirada de negocio, una cuestión netamente de management y establecer prioridades y evidentemente también establecer de alguna forma decisiones a partir de lo que uno estima que deberíamos hacer, teniendo en cuenta evidentemente las predicciones previamente realizadas, por ejemplo, por un algoritmo de Machine Learning. Luego tenemos la analítica cognitiva, que es o trata de responder cuál es el siguiente paso a tomar para lograr una respuesta inteligente. Siempre el foco podemos ver que tiene que ver con aportar valor al negocio. Todas las analíticas que nosotros podamos desarrollar tienen un foco netamente vinculado a aportar mayor valor al negocio. Evidentemente, la analítica descriptiva es la base de todo. Por acá empezamos y luego poco a poco, a medida que seamos más eficientes en nuestros procesos, por ejemplo, vamos a poder hacer estas inteligencias. Claramente hay todo un recorrido que, valga la redundancia, todo un camino que deberemos de recorrer para llegar a ofrecer el mayor valor posible al negocio. Evidentemente también hay otros tipos de analíticas que se asocian con cuestiones más vinculadas a lo que tiene que ver con lo preventivo. También podemos destacar algunas aplicaciones de este tipo, pero bueno, generalmente los tipos de analítica de datos son en esencia la que acabamos de comentar. Ahora, el Business Intelligence, ¿no? El Business Intelligence, que es el objetivo de nuestro curso. ¿Dónde se enmarca dentro de todos estos tipos de analíticas? Se enmarca dentro de lo que es principalmente la analítica descriptiva y la analítica de diagnóstico. Ya todo lo que tiene que ver con predictivo, prescriptivo, cognitivo, ya hablamos de Machine Learning, Data Science, inteligencia artificial y obviamente otras disciplinas que también forman parte de la analítica de datos, pero que evidentemente tienen otro enfoque. ¿Bien? Bueno, hablemos ahora de una disciplina también muy conocida, que es el Business Analytics, ¿bien? Es decir, la analítica sobre lo que son los negocios, ¿bien? Esta disciplina tiene un enfoque bastante particular porque lo que tratamos de apuntar cuando hacemos Business Analytics es en el análisis predictivo, ¿no? Básicamente busca los siguientes objetivos estratégicos. Primero de todo, poder apoyar y mejorar la toma de decisiones a través de un análisis estadístico y modelos predictivos. Acá ya estamos hablando de la aplicación de la estadística como tal. Recordamos que la estadística es naturalmente la ciencia de los datos. Segundo objetivo, mejorar la competitividad de la compañía frente al entorno que hoy en día está altamente globalizado. Esto recordemos que tiene que ver con conceptos esenciales de la globalización. Cada vez es un poco más difícil lograr estas interacciones. Y también podríamos destacar como tercer objetivo identificar oportunidades de negocio que podrían ser positivas para la organización. Y punto número 4, poder evitar cometer en el futuro errores que se han realizado en el pasado. Entonces, evidentemente tratamos de reducir significativamente estos tipos de error para poder generar bien más, de alguna forma, mejores decisiones a partir de lo que se ha aprendido en el pasado. Bueno, y hablemos ahora, ya para ir cerrando un poco esta sección de conceptos fundamentales del Business Intelligence, es ¿qué otras tecnologías podemos hablar cuando hablamos esencialmente de tecnologías complementarias al BI? Primera tecnología es el Big Data. Seguramente hayas escuchado respecto a lo que es Big Data. Bien, Big Data hablamos de una colección de grandes volúmenes de datos que naturalmente suelen ser complejos, difíciles de procesar a través de una herramienta típica de procesamiento de datos tradicionales como podría ser, por ejemplo, un Excel. Recordemos que para trabajar con Big Data necesitamos ya otras arquitecturas, otras tecnologías,
otras infraestructuras, porque justamente hay que soportar un gran volumen de datos, que a veces estamos hablando de escala de petabytes. Necesitamos soportar no solamente un gran volumen de datos, sino que esos datos se generen a una velocidad que en muchas de las ocasiones de alguna manera sobrepasa la capacidad de procesamiento que tiene una organización, y esos datos suelen ser variados, ¿no? Suelen ser estructurados, semiestructurados o no estructurados. Otra disciplina que podamos destacar es el data science. Algo ya hemos hablado, ¿sí? La ciencia de datos. Es una disciplina científica, bien, que se centra en el análisis de grandes fuentes de datos para poder extraer información, comprender esa realidad y a partir de ahí descubrir patrones para mejorar la toma de decisiones. La realidad es que el data science tiene mucho que ver con el hecho de analizar datos, extraer información, comunicar, pero el foco principalmente de la ciencia de datos es siempre el futuro, la parte predictiva, ¿bien? A diferencia de BI, que como hemos hablado, que también analiza información para comprender la realidad, descubrir patrones, el BI tiene un enfoque básicamente, netamente, que es de tipo, digamos, descriptivo. El data science siempre es predictivo y a su vez también hablamos de diferentes tipos, de alguna manera, de estructuras de datos. Ciencia de datos podemos hablar de los famosos data frames, ¿no? También se analiza mucho texto, tiene integraciones con inteligencia artificial y algunas cuestiones derivadas. Bueno, ¿qué más tenemos para destacar? Las famosas organizaciones data-driven. Hoy en día existe una tendencia muy pero muy grande acerca de impulsar culturas data-driven dentro de nuestras organizaciones. Las culturas data-driven, en esencia, ser data-driven implica un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad en las organizaciones, el cual se apoya en el uso de los datos para poder tomar las mejores decisiones posibles y escoger de todas las alternativas que potencialmente podríamos escoger, seleccionar en definitiva aquella que sea más óptima y que se alinee mejor a los objetivos estratégicos de una empresa. Hoy en día las organizaciones saben que utilizar datos es un elemento clave para la toma de decisiones de forma eficiente y productiva. Justamente el dato hoy en día está cada vez más democratizado y accesible, lo que permite que tengamos una democratización de la organización. ¿Bien? Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de una cultura data-driven, hablamos de un éxito que tiene que ver con un cambio de mentalidad. ¿Bien? Entonces, ahí me gustaría destacar que hay una cuestión de mindset que debemos de tener en cuenta. La organización data-driven, para la organización data-driven, el dato es el rey. Justamente a partir de ese análisis de datos exhaustivo, bien, es que nosotros logramos, justamente de entre todas las alternativas que podríamos elegir aquella que sea más representativa, que aporte mayor valor al negocio y, en esencia, eso nos permite mejorar la toma de decisiones. Ejemplo de organizaciones data-driven, seguramente muchas de las que te puedas imaginar. Facebook, ¿no? LinkedIn, AWS, Microsoft, Google, son empresas que son un claro ejemplo de organizaciones data-driven. Lo importante acá es entender que esto implica un cambio de mentalidad y justamente cuando nosotros logramos ser data-driven es que recién estamos hablando, bien, vamos a volver a una de las principales cosas que vimos al inicio de nuestra formación, de la pirámide de la sabiduría. Cuando nosotros logramos internalizar ese conocimiento y explotar estratégicamente para ofrecerle mayor valor al negocio los datos de una empresa, es que recién ahí logramos ser sabios. Justamente la pirámide de la sabiduría de alguna forma sirve para expresar esto de ser realmente sabios desde la perspectiva del uso de datos, que sin dudas tiene que ver con esa internalización que una empresa logra de ese conocimiento in-house, in situ, que evidentemente desarrolla a partir de, podríamos decir, de las labores diarias de una empresa. También podemos interpretar a una organización data-driven desde la perspectiva que hablábamos antes de la analítica de datos. Justamente cuando nosotros somos data-driven,
ya somos capaces de entender qué fue lo que pasó, el por qué pasó, qué va a pasar, ¿no? Y de esa forma poder, de alguna manera, posicionarnos de manera más estratégica frente al futuro y a la incertidumbre natural que eso genera. Vamos a saber qué es lo que deberíamos hacer y, por último, identificar cuáles son esos siguientes pasos para generar una respuesta que realmente sea inteligente. ¿Bien? Entonces, en esencia, hoy en día las organizaciones tienen esta perspectiva y a partir del impulso de una cultura data-driven es que las empresas logran impulsar, ¿bien? Justamente y mejorar su toma de decisiones a partir de la analítica de datos. Muchas gracias.